Al adentrarnos en el laberinto de nuestras emociones, especialmente en el enojo, descubrimos que este no es solo un sentimiento superficial, sino más bien un eco de emociones más profundas. Es como si el enojo fuera la punta del iceberg, mostrándonos solo la parte visible de algo más complejo y arraigado en nuestro interior. La pregunta central que debemos hacernos es: ¿por qué estoy sintiendo este enojo? Al explorar este interrogante, nos damos cuenta de que el enojo no es uniforme. Tiene matices que revelan su origen y su legitimidad. Aquí es donde entra en juego la diferencia crucial entre un enojo legítimo, sin pecado, y otro que está teñido por el pecado. Mi deseo en este video de reflexión es que puedas entender la diferencia entre el enojo legítimo y en aquel que nos lleva a experimentar y a caer en pecado, del cual Cristo ya nos advirtió en su palabra. Cuando el enojo surge porque lo que deseamos no se hace realidad, se trata de un conflicto con nuestras preferencias personales. Es esa frustración que sentimos cuando nuestras expectativas no se cumplen. Ya sea por respeto, por amor, comodidades o reconocimiento. Aquí es donde nuestro egoísmo choca con la realidad y queremos devolver el golpe, porque de una u otra manera sentimos que merecemos algo que no estamos obteniendo. Por otro lado, está el tipo de enojo que se despierta cuando percibimos que los propósitos de Dios están siendo desafiados. Algunos lo llaman el enojo santo. Ese tipo de enojo no surge de la discrepancia entre nuestras preferencias y la realidad, sino de la intrusión de lo que consideramos incorrecto en el espacio sagrado de los propósitos divinos. Déjame darte un ejemplo histórico. William Wilberforce sería un ejemplo épico acerca de lo que significa este tipo de enojo. Él creó una campaña contra la trata de esclavos, donde la indignación moral surgió ante la violación de la imagen de Dios en el hombre. Este hombre luchó con uñas y dientes para que la trata de esclavos fuera abolida, porque consideraba que iba en contra de los principios divinos que él tanto defendía. Cuando nos encontramos en medio del enojo, siempre es crucial preguntarnos: ¿de dónde viene mi enojo? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón para que me sienta airado, para que me sienta enojado, para que sienta ganas de ir en contra de circunstancias, situaciones y hasta personas? ¿Acaso es por mis preferencias personales? ¿O porque los principios divinos o los propósitos que Dios ha diseñado están siendo desafiados? Este proceso de reflexión nos sumerge en la esencia de nuestra humanidad emocional y nos brinda la claridad necesaria para entender la legitimidad de nuestro enojo. Al comprenderla, nosotros podemos avanzar hacia la comprensión más profunda de cuáles son nuestras reacciones emocionales. En los momentos de enojo, la sabiduría verdadera reside en cuestionarnos sinceramente el por qué estoy sintiendo esto. Ahora, debemos ser brutalmente honestos con nosotros mismos para poder llegar a encontrar la raíz. Conozco muchas personas que expresan tener una ira santa, pero está maquillado precisamente unas raíces de amargura mucho más profundas y mucho más oscuras de lo que aparentemente ellos proyectan. Conozco muchas personas que
Han llegado al punto de caer en la religiosidad e incluso han decidido utilizar su ira y su rabia y descargarlo contra personas de su misma religión, de su misma fe, de su misma creencia, que quizá no concuerdan con los pensamientos o sentimientos que ellos comparten. El problema de este tipo de enojo, que nosotros maquillamos como santo, pero que realmente radica en nuestra insatisfacción personal, es que muchas veces terminamos convirtiéndonos en estorbo para personas que apenas están comenzando en la fe. Tristemente, muchos de nosotros nos hemos airado contra personas que apenas están conociendo a Dios y hemos terminado por alejarlos de Dios. Y no solamente hablo de nuestros hijos o de nuestro cónyuge. Quizá muchas personas nos han visto en nuestros escenarios de trabajo en los que proclamamos a voz en cuello que somos cristianos o que somos seguidores de Cristo o que amamos a Cristo por sobre todas las cosas. Pero también nos han escuchado criticando al prójimo. Nos han escuchado señalando a las personas que no piensan como nosotros. Nos han señalado y nos han visto señalar a nosotros, a personas que de pronto no comulgan con nuestra fe, y nos han visto levantar calumnias en su contra sin conocimiento de causa. Uno de los ejemplos más claros que puedo ponerte de este tipo de enojo, santo aparentemente, pero que muestra una raíz profunda de amargura, es la historia del hijo pródigo. Y no hablo precisamente de la historia del hijo menor que fue y gastó las riquezas de su padre y luego volvió pidiendo perdón. Estoy hablando de la del hijo mayor, la de ese chico que se quedó en casa trabajando, pero que el día en que su hermano volvió a casa, aquel que creían muerto resucitó y regresó a los brazos del padre, no fue capaz de alegrarse, sino que terminó refutándole a su padre el por qué le había recibido nuevamente, alardeando que él había sido fiel y que había permanecido y que su hermano no era digno de tal recibimiento. Eso aparentemente pudiese ser una ira razonable, un enojo razonable, pero debajo de esa alfombra habían unas raíces muy profundas de amargura, de enojo y hasta de envidia con lo que había experimentado su hermano menor. Es necesario que entendamos que la batalla contra el enojo es universal. Mira, incluso los más pacientes y más amables en algún momento caen ante su influencia. La Biblia reconoce la común reacción iracunda, advirtiéndonos sobre las consecuencias que ésta puede acarrear. Reflejemos sobre la estadística que revela que el 70% de los árbitros nuevos en Estados Unidos renuncian en sus primeros 3 años debido al abuso de padres y de entrenadores. Ahora, ¿por qué transformamos momentos destinados a ser de diversión en verdaderas zonas de conflicto? Es porque en nuestra cultura las películas muestran personajes expresando furia y violencia como respuesta a sus frustraciones. Es un comportamiento humano y como dicta el dicho latino, errar es humano, pero persistir es diabólico. No podemos hablar del enojo como si fuese un paisaje. No podemos seguir abrazando la ira, el enojo y la frustración como si fuesen actos normales de una persona. Si tú sigues creyendo que el enojo es parte de tu personalidad, no te vas a ver obligado a cambiar porque lo que se permite lamentablemente se repite. Porque si tú permites que el enojo sea parte de tu identidad, entonces no vas a encontrar la motivación para cambiar y para ser mejor cada día. Si el enojo es tan inherente a la naturaleza humana, entonces ¿dónde radica el problema? El problema radica en que la Biblia, la palabra del Señor, nos está instando a no permitir que la ira nos conduzca al pecado, a no permitir que persista más allá del ocaso, del anochecer, para que no demos espacio al diablo en nuestro interior. Alguna vez reflexionaba acerca de esto y a veces empezaba a pensar, ¿por qué Dios insta al ser humano a que no permita que pase la noche enojado contra su prójimo? Quizá porque mientras dormimos, nuestra mente inconsciente y subconsciente empieza a utilizar situaciones del diario vivir para guardarlas y arraigarlas en escenarios profundos, incluso desconocidos de nuestro corazón.
Es por eso es importante, queridos cónyuges, queridos padres, queridos compañeros de trabajo, queridos jefes, que no permitamos que nuestros próximos, que nuestros prójimos se vayan a descansar, se vayan a dormir sin haber resuelto el inconveniente y sin haber logrado extender perdón. Porque muchos sentimientos se pueden estar quedando en nuestro corazón sin darnos cuenta, arraigándose y generando semillas de amargura que tristemente sí pueden llegar a estorbar hasta nuestra propia salvación. Es evidente que la ira es una respuesta normal, pero el desafío que realmente hoy quiero dejarte reside en no dejar que esto pase a pecado. Tú puedes preguntar, ¿pero cómo hago para que mi enojo, para que mi ira no se convierta en pecado? Mira, el sentimiento de la ira y del enojo puede terminar herirnos a nosotros mismos, pero también dañar nuestras relaciones interpersonales. Y quiero mostrarte cómo esas raíces de enojo va a terminar dañando tus relaciones interpersonales. Y entender que las relaciones Dios las creó precisamente para que nosotros podamos progresar y avanzar en la vida. Dice la palabra del Señor que así como el hierro se afila con el hierro, el hombre se afila con el hombre. Las situaciones y el diario vivir nos ayudan a pulirnos, a formarnos y a madurar. Cuando nos enojamos, nos ponemos una coraza de protección que va a terminar sesgando nuestra vida y sobre todo no permitiendo que cumplamos la madurez necesaria para que produzcamos el fruto abundante y permanente que nos mostrará y nos posicionará como hijos de Dios. Quiero que recuerdes esto. Está bien experimentar enojo, pero lo que no está bien es ceder al pecado impulsado por él. Lo que te estoy queriendo decir es que no puedes hacer algo contra tu prójimo mientras te encuentres airado. Está bien que te aires porque eres humano. Está bien que sientas furia. Está bien que sientas enojo porque eres humano. Está claro. Pero cuando esto ocurra, debes hacer un stop en tu vida, debes hacer un pare en tu vida y debes determinar, cambiar completamente el enfoque. No actúes bajo la emoción y bajo la influencia del enojo para que no te veas pecando contra Dios y haciéndole daño a tu prójimo o a ti mismo. Muchas veces me he encontrado con personas que me preguntan, Pastor, ¿existe la ira santa? ¿Existe esa ira sobre lo que consideramos injusticias? Y la respuesta que les doy es claro que sí. Por eso es importante que frente a este asomo de ira, nosotros podamos discernir qué es lo que nos está provocando. Cuando el enojo es resultado de ver que los propósitos de Dios están siendo desafiados, pues el resultado debe ser ayudar. Miren, cuando William, el hombre del que hablé al principio de esta reflexión, vio cómo los esclavos eran maltratados, su enojo se transformó en la abolición de la trata de esclavos en el Reino Unido. Jesús, por ejemplo, se enojó cuando vio que los fariseos carecían de compasión por alguien en necesidad. Así que su enojo resultó en la sanidad de un leproso. Él lanzó las mesas que habían colocado en el templo porque su casa se había convertido en un mercado, en una cueva de ladrones, en lugar de ser la casa de oración que él había diseñado que fuese. Cuando el propósito de Dios estaba siendo desafiado, el enojo de Jesús resultó en el restablecimiento del propósito original de Dios y en ayuda de quienes estaban en necesidad. Cuando un enojo es impulsado por una causa justa, ese mismo enojo se convierte en el combustible que nos lleva no a criticar, no a juzgar, no a señalar, no a quejarnos, sino a actuar en pro de los más necesitados. Pero cuando el enojo, mi querido amigo, es resultado de nuestras preferencias o de la expresión de heridas y de dolores profundos, entonces vamos a terminar empeorando las cosas, tanto para nuestra salud como para nuestras relaciones interpersonales. Sin duda, cuando actuamos bajo el efecto devastador del enojo, muchas personas que amamos y queremos, aún aquellas que no tienen nada que ver con nuestra situación,
terminarán saliendo lastimadas, porque el enojo a largo plazo se ha venido relacionando con situaciones complejas. Por el contrario, cuando el enojo es el resultado de nuestras preferencias o incluso de la expresión de heridas y de dolor, vamos a terminar empeorando las cosas, tanto para nuestra salud como para nuestras relaciones personales. Esas saldrán lastimadas. Mira, el enojo a largo plazo se ha relacionado con presión alta, enfermedades del corazón, desórdenes en la piel y problemas digestivos. Así que detrás de la razón, es decir, el por qué, y el resultado, que es el qué de nuestro enojo, hay siempre un quién, y es el receptor de nuestra furia. Ahora, la mayoría del tiempo, estos ni siquiera se están conectados. Por ejemplo, tú estás enojado con tu jefe, pero son tus hijos los que injustamente son castigados cuando llegan a casa. Cuando no identificamos la raíz del problema y no lidiamos con ella lo más pronto posible y en el contexto correcto, esto resultará en 2 problemas en lugar de solo uno. Un problema causado por la razón equivocada y otro problema con el quién, es decir, con el quien recibe el peso de nuestro enojo, ya sea nuestro receptor, nuestra familia e incluso nuestra salud y nuestras relaciones. La Biblia claramente establece que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos prestar atención al fruto de nuestro enojo. Si este no resulta en nuestra ayuda a otros, entonces debemos resolverlo antes que el sol se ponga. Nuestro Dios está más que dispuesto a perdonarnos y a purificarnos de toda maldad. Cuando damos al maligno una oportunidad, Él puede expandir pequeñas cosas y hacer de ellas cosas grandes. Recuerda que Él es el padre de la mentira que viene para robar, matar y destruir. Cuando elegimos llevar nuestro enojo al día siguiente, entonces permitimos a Satanás herir nuestra relación con Dios, con otros y con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios al respecto? Primero, diariamente resuelve tu enojo. No permitas que el sol se ponga mientras todavía estás enojado. Supéralo tan pronto como te sea posible. Recuerda que pequeños ladrillos construyen paredes grandes, y esas paredes son las que nos terminan separando de Dios y de los demás. En segundo lugar, elige perdonar, pues en Efesios leemos: abandonen toda amargura, ira y enojo, esos gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Querido amigo, nosotros podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Y si Dios te ha extendido favor y misericordia y no ha tenido en cuenta tus faltas, ¿quiénes somos nosotros para llevar consigo ese enojo, esa rabia que nos ha causado las faltas de aquellos que nos rodean? El mejor día para perdonar es hoy. El mejor día para levantar tu corazón delante de Dios en adoración es hoy. El mejor día para perdonar es hoy. Te deseo un increíble día y que Dios te bendiga.